Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes cómo leer un archivo CSV y esos registros que contiene, insertarlos en una tabla. En esta oportunidad vamos a trabajar con Postgres, entonces es importante que tengan instalado Postgres, que tengan conocimientos básicos de Postgres y también que tengan conocimientos básicos de Python, porque esto lo vamos a hacer con Python. Y adicionalmente, que vamos a hacer así de distinto, pues utilizar el concepto de clases. Entonces, si de pronto no sabes algo o sientes que no estás tan fuerte, deberías revisar un poco. Aquí en el canal tienes información que es básica, pero te va a brindar las bases para que puedas trabajar o ver este tutorial. Y si no tienes conocimientos, pues vamos a hacerlo de una manera pausada, que la idea es que cualquier persona lo pueda entender con nociones básicas como tal. Ahora bien, vamos a empezar de lleno con el tutorial. Les voy a explicar un poquito qué vamos a hacer o qué necesitamos. Si te fijas, tenemos el pgadmin, que es el gestor de bases de datos de Postgres. Y aquí yo tengo una base de datos que se llama Games. Y con esta vamos a trabajar el día de hoy. Ahora bien, para ser más puntual, vamos a trabajar sobre esta tabla que se llama juegos. ¿Sí? Si yo quiero mirar que tiene juegos, vamos a hacer un select que me traiga todo de esta tabla. Y si te fijas está vacía. Entonces aquí yo tengo solo cuatro columnas: el ID del juego, el nombre, el precio y la calificación. Ahora bien, yo quiero llenar esa tabla a partir de un archivo CSV. Mi archivo CSV que tiene, pues si te fijas, aquí tengo esas cuatro columnas, que es el ID, el nombre del juego, el precio y la calificación. Y todo está en un CSV. Tengo esta cantidad de registros. Entonces vamos a proceder con el tutorial. Y el primer paso es crear el archivo en formato CSV separado por comas o por punticomas. Ustedes deciden. Pero a mí que me interesa que ustedes lo hagan de una manera ordenada. Si te fijas, ya acá tengo una carpeta, tengo el archivo, el CSV, y tengo este archivo insert games, que es con el cual vamos a hacer la respectiva lógica. Si te fijas, es un archivo .py, es decir, Python. Ahora bien, yo tengo instalado Anaconda y con Anaconda instalé este programa que se llama Spider. Aquí vamos a desarrollar toda la lógica. Y si te fijas aún más, aquí tengo el archivo abierto, el Insert Games que acabamos de ver en esta carpeta, lo tengo abierto allí. Ahora, el siguiente paso es instalar esta librería, que es la de Python, para hacer la conexión con bases de datos, en este caso Postgres. Pues yo ya la tenía instalada, pero quiero que vean el proceso, y es simplemente copiar esa línea de código, abrir una terminal en Anaconda, preferiblemente. Bueno, sí, una terminal. Ustedes deciden si instalan Anaconda o no. Pegamos, presionamos Enter y si te fijas, aquí dice que ya está instalada. Ahora bien, ahora sí vamos a empezar de lleno con el tutorial. Y como te decía, tengo este IDE que es de Python. Ustedes pueden trabajar con el que ustedes quieran, pero eso ya es cuestión de cada quien. Listo, entonces el primer paso, como lo mencioné, vamos a trabajar con clases. Es crear una clase, la cual en mi caso nombraré, asignémosle un nombre que sea disidente. Por ejemplo, insert y db, o sea, que inserte en la base de datos. Este es el primer paso, crear la clase. El segundo paso es crear una función con la palabra reservada def, nombre de la función. Por ejemplo, load Excel, se me ocurre a mí, descargar el Excel, abrimos paréntesis y enviamos la convención que es self. Recuerda que esto es muy importante, enviar a self como primer parámetro. Ahora bien, yo quiero trabajar con archivos en formato CSV y por consiguiente debo llamar a esa librería. ¿Cómo lo haría? Con import scv. Vamos a aclarar una variable, decimos que se llame archivo
y cómo quedaría trabajando con clases self.archivo. Aquí en es igual, vamos a abrir ese archivo que tenemos, que les mostré hace poco. Y para eso antes hay que anteponer la letra R de RI, abrimos comillas, y vamos a pasar la ruta como tal, la ruta en la que se encuentra el archivo. Entonces, yo como haría eso, abro la carpeta, hago clic derecho en el archivo, le digo propiedades y voy a decir que me traiga esto de aquí, todo, ¿sí? Control C, Control V, pero si tú te fijas, si estuviste atento, aquí yo voy hasta la carpeta, pero nunca he llamado al archivo. Entonces yo aquí pondría otro slash, que si te fijas es importante que sea el backslash y el nombre del archivo. ¿Dónde está el nombre del archivo? Aquí. Ahora bien, aquí me hace falta decir de qué tipo es, que es de CSV, y ya eso es todo. Aquí tengo, bueno, aquí estoy abriendo como tal ese archivo. ¿Cuál es el siguiente paso? Básicamente vamos a crear otra variable que se llame filas y aquí vamos a leer como tal el archivo que acabamos de abrir. ¿Cómo haría esto? Pues diría CSV, la librería, punto, reader, que si te fijas aquí el editor me está ayudando. Yo llamo a esa función, espera dos parámetros, el archivo CSV como tal y otros parámetros que ya los vamos a ver, o otro. Si te fijas, el archivo CSV está contenido en esta variable de aquí que se llama self.archivo. Ahora bien, el siguiente parámetro básicamente es especificar el delimitador de la siguiente forma. Decimos delimiter es igual a quién es igual el delimitador. Si te fijas, yo aquí estoy delimitando cada columna por una coma. Entonces, en mi caso es una coma. Puede que en el caso de ustedes estén delimitando con un punto y coma. Siendo ese caso, deberían reemplazarlo aquí y ya está, no hay que hacer nada más. Ahora bien, continuamos aquí. Vamos a crear otra variable. Le asignaré el nombre de lista, por ejemplo. Yo quiero que lista, voy a llamar a la palabra reservada lista, o list mejor, con el objeto de convertir esto que yo tengo aquí en una lista. Vamos a hacer esa operación. Y ahora, bueno, aquí les quiero explicar una cosa. ¿Qué pasa? Que yo aquí tengo un archivo con unos registros, pero en el caso de ustedes, puede que este archivo tuviese una cabecera. Es decir, que aquí tuviese por ejemplo, en mi caso, el ID, eh, el nombre del juego, el precio y la calificación. Pero a mí no me interesaría nada de esto guardarlo en la base de datos. Y posiblemente, si te fijas, esto es de tipo string y esto es de tipo numérico, pues no nos generaría error al momento de hacer el insert. No voy a guardar esto porque quería mostrarles en el caso de ustedes, porque aquí vamos a resolver ese inconveniente. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una cabecera, vamos a decir que self. No, perdón, si yo quisiera eliminar la cabecera del archivo, llamaría a la función del, que significa eliminar, básicamente traducido al español, self.lista en su posición 0, ¿sí? Aquí estamos haciendo referencia a la cabecera como tal, que nos elimine ese primer registro, pues. Ahora bien, vamos a crear otra variable a la cual nombraré tupla, y aquí vamos a decir que tupla es igual a, pues básicamente que me cree o que me convierta la lista en una tupla. ¿Y cómo haría esto? Utilizaría la función tuple y enviaría como parámetro a la lista como tal.
enviamos a lista. Bueno, aquí ya tenemos todo realizado, pero yo nunca he impreso por pantalla esos registros, entonces vamos a mostrarlos. Yo como mostraría esos registros, pues yo lo haría con un for. Diría un for, nombraría una variable, ustedes pueden establecer el nombre que quieran. En mi caso le puse rw in a quién queremos recorrer, y en este caso es self tuple. Decimos dos puntos y aquí haríamos un print que me muestre a rw. Ahora, si yo ejecutase esto, me va a mostrar, no me va a mostrar nada. ¿Por qué crees que no me va a mostrar nada? Si estás pensando porque nunca hemos instanciado a la clase, estás en lo correcto. Ahora bien, yo como creo una instancia, declararé una variable, por ejemplo, ins db, y diría que es igual a quién. Si estás pensando en llamar a tu clase de la siguiente manera, así, estás en lo correcto. Ahora bien, si yo ejecutase esto, tampoco me va a hacer nada. ¿Y cómo así que no me va a hacer nada? Pues yo simplemente tengo instanciado a la clase, pero la clase tiene otra función que yo nunca he llamado aquí y por eso no me va a desencadenar esta lógica. Si yo hubiese puesto esta lógica en el constructor, al hacer esto, es totalmente válido de que me ejecute esta lógica. Pero como no es el caso, nos toca llamar a ese método. ¿Y cómo lo llamaría? Aquí primero llamo a mi variable con la cual instancio la clase y con punto llamo a la función que creamos, es decir, a esta. Y con esto pues ya desencadenaría esta lógica de aquí. Ahora si yo ejecutase, vemos que me ha funcionado correctamente, esto es buenísimo, perfecto. Aquí tenemos a Tony Hawk y el último videojuego es God of War. Aquí vamos a corroborar. Tenemos a Tony Hawk como primero, que si te fijas nosotros eliminamos este primer registro con la función del, y acá está good of war. Eso quiere decir que ha funcionado. ¿Qué pasa? Que como no es mi caso, no es mi caso que tengo cabecera, yo aquí voy a comentarizar esto. Si yo comentarizo y ejecuto, debería haber el número 7, el ID número 7, que si mal no recuerdo era un juego de Zelda. Aquí está. De momento, pues ha funcionado. Vamos a continuar haciendo funciones porque nos quedan dos más. Como ya tenemos cargado el Excel, ya conocemos esos registros, nos queda insertarlo en la base de datos. ¿Cómo haría esto? Pues como estamos trabajando con clases, con funciones, yo crearía otra función. Diría insert games, por ejemplo, se me ocurre a mí. Llamamos a self, recuerda que es súper importante siempre enviarlo como parámetro y aquí ya viene toda la lógica que nos importa en este tutorial. Entonces, como primer paso es importar a la librería. ¿A cuál librería? La que instalamos al inicio de este video, que es esta de aquí. Si yo copio y pego, a ver, vamos a revisar, psg cop g2, sí es esta. Entonces vamos a crear una variable a la cual nombraré conexión y vamos a decir que conexión es igual a, vamos a llamar a esta variable, bueno, a esta librería, perdón, vamos a decir que se conecte. Si te fijas acá está, él nos ayuda, connect, y ahora bien, connect que espera, básicamente espera como parámetros la conexión, lo que ustedes llaman conexión. Entonces aquí vamos a enviar a la base de datos dbname, ¿sí? dbname, el nombre de su base de datos, que en mi caso es games, pero quiero que lo vean aquí. Acá está el base de datos games, así, games, espacio, sigue el usuario, con qué usuario trabajan ustedes. En mi caso es Postgres. Y por último es el password.
Entonces, password es igual a, en mi caso, voy a poner la contraseña que yo tengo, pero en el caso de ustedes establecen la contraseña que pusieron al momento de instalar Postgres como tal. Bueno, ahora bien, si ya tengo conexión a la base de datos, vamos a crear un cursor, y vamos a decir que es igual a self.connection.cursor. Ahora bien, ya estamos conectados a la base de datos, ya tenemos un cursor y nos quedaría hacer la consulta como tal. Entonces aquí vamos a crear otra variable que se llame query. Aunque bueno, realmente no es necesario. Vamos a hacerla de una. A ejecutar una consulta de una vez. ¿Cómo haría esto? Yo iría self.cursor execute many. Es decir, que se ejecute que se ejecute un par de veces de acuerdo a los parámetros que vamos a enviar ahorita, en este preciso momento. Entonces aquí vamos a hacer un insert into nombre de mi tabla. ¿Cuál tabla? Esta que tengo aquí. En mi caso es juegos. Abrimos y cerramos paréntesis y aquí vamos a especificar las columnas. Aquí vamos a hacer una... Entonces esto de aquí lo vamos a pegar allá. Más fácil, para no tener que escribir todo eso. Hacemos esto. Y aquí nos hace falta especificar los valores que vamos a enviar. Bueno, si te fijas aquí, ¿cómo haríamos para enviar esta tupla aquí? Es complejo, ¿no? Pero existe una manera simple de hacerlo. Y es aquí decir porcentaje S, porcentaje S, porcentaje S, porcentaje S. Que básicamente aquí estamos diciendo que confíe que vamos a enviar una data, pero de momento no sabemos qué vamos a enviar. Y que es importante aquí, que si te fijas yo aquí tengo 1, 2, 3, 4 columnas. ¿Que de dónde saqué esto? De 1, 2, 3, 4 parámetros. Si tú estás trabajando con una tabla más grande, deberías especificar aquí esos campos y aquí la cantidad de veces con respecto a este ítem de aquí. Ahora bien, ya tenemos esto, vamos a enviar a la tupla, que es donde están contenidos esos registros. ¿Cómo haría esto? Pues yo haría referencia a la tupla, que es, en mi caso es self.tupla, lo tengo guardado en esta variable, y como esto es programación orientada a objetos, aquí estoy llamando ese contenido. Ahora bien, ¿qué sigue? Pues ya no hay que hacer nada del otro mundo, simplemente nos queda hacer un commit en la base de datos, commit, y también cerrar la conexión. Es importante cuando estás trabajando con bases de datos cerrar la conexión. Ahora bien, vamos a ejecutar esta función, y aquí vuelve y juega el tema. Primero llamo a mi variable de instancia, que es instDB. Posteriormente llama al método que yo quiero ejecutar. En mi caso es este. Que si te fijas, por lógica yo primero tengo que ejecutar a este, porque ahí obtengo los registros que se guardan en esta variable, y posteriormente esos se envían acá o se llaman acá. Entonces quiero que tengas eso presente. Primero cargas y después insertas. Ahora, si ejecutas esto, aquí me muestra un error. Y aquí el error, según yo veo, es que esto lo escribí mal. Vamos a ver si es cierto.
Entonces aquí nos muestra un error, nos dice que la llave ha sido duplicada. Vamos a ver qué problemas tenemos aquí. Vamos a scripts, select, y si te fijas, pues nos insertó, nos mostró error al momento de cerrar la conexión como tal. Bueno, siendo ese caso, pues vamos a hacer el ejercicio completo de nuevo. Yo no le veo ningún problema. Y aquí yo le voy a decir me, que me elimine los registros en cascada. Listo. Si yo vengo, voy a hacer un select que me traiga todo. Si te fijas, ya está vacío. Ahora bien, ya sabemos que estoy cargando de un archivo CSV, que tengo un método que me inserta en la base de datos. Pero yo quiero aquí, a mí se me ocurre hacer otro método. ¿Qué método? Pues que me muestre como tal lo que acabo de insertar. Entonces yo voy a decir que voy a crear una función que se llame select, por ejemplo. Y aquí en select, ¿cuál sería la lógica? El primer paso es llamar a la librería para yo poderme conectar a la base de datos y hacer una consulta a la misma. Aquí más fácil, podemos copiar esta línea de código que es donde yo tengo la conexión, la pegamos aquí, creamos otro cursor y podría utilizar también eh, esta línea de código que tengo arriba. Y aquí sí vamos a hacer algo nuevo, que es crear una variable, la cual nombraré query. Y en query voy a guardar el query que quiero que se ejecute, que si te fijas es un select básico. Yo podría copiar eso de aquí, no hay ningún problema. Pego, que se vea bonito, listo. Teniendo el query, ¿cuál sería el siguiente paso? Si estás pensando en ejecutar el mismo, pues estás en lo correcto, deberíamos ejecutar eso. Y para eso llamamos al cursor, shell.cursor.execute. Aquí es execute, no execute main, para que lo tengan presente. Aquí que enviaremos como parámetro, pues el query como tal. Enviamos el query y con eso estamos diciendo que nos ejecute este query, que nos traiga estos campos de esta tabla. Ahora bien, hemos ejecutado el query, pero nunca hemos mostrado los resultados. Y para hacer eso, antes deberíamos crear otra variable que se llame, por ejemplo, all items. Ustedes pueden poner el nombre que quieran, esto es un ejemplo. Y aquí vamos a decir que sea igual a self.cursor.fetch all. Ahora bien, nos queda aquí, deberíamos cerrar la conexión. Close. Y también deberíamos cerrar la conexión. Close. Listo. Ahora bien, ¿qué nos queda? Nos queda imprimir. Nos queda imprimir esta variable. Nos queda imprimir esa variable para mostrar los registros acá, lo que trajimos de la base de datos. Ahora, si te fijas, yo aquí nunca he llamado. Y bueno, amigos, aquí nos hace falta ejecutar ese método. Como has visto en este tutorial, siempre se llama
a, a la variable que instancia y posteriormente se accede al método. ¿Cuál método nos importa aquí? El select, este de aquí. Entonces vamos a revisar un poquito. Sí, que nos imprima esto que lo haga. Y de momento aquí, como ya validamos que esto sirve, lo voy a comentarizar. Yo no quiero que me, que me pinte cuando ejecuto este código. Ahora vamos a ejecutar esto. Ejecutamos. Un momento. Y bueno amigos, aquí leyendo, ya veo mi error y yo escribí fetch all y en teoría es válido, pero está mal escrito, eso es pegado. Si yo guardo, vuelvo y trunco, trunco mi tabla, que básicamente es vaciarla, la tengo que truncar en cascada para que no me genere ningún error y yo ejecutase, me debería funcionar. Entonces vamos a proceder a ejecutar y si te fijas, él me ha regresado los datos de la tabla como tal. Ya insertamos, ahora estamos consultando. Si yo ejecutase aquí la consulta, pues como vimos ya funciona. ¿Y qué te quiero recomendar? Que cierres el cursor.close porque puede que se te quede en un bucle y te va a bloquear eh, el gestor de bases de datos, ¿sí? Siempre cierra el cursor y la conexión cuando toques temas de bases de datos. Y bueno, eso ha sido todo, espero que lo entiendan, que puedan practicar mucho. Y yo les quiero pedir un favor, si les ha gustado este video, si les ha servido en su desarrollo, me gustaría que me regalaran un like o que se suscribieran a este canal.